Hemos visto anteriormente que todo embarazo es potencialmente diabetogénico y la diabetes mellitus puede aparecer por primera vez durante la gestación. O sea, la diabetes puede aparecer, puede presentarse en una mujer que no era diabética antes, por primera vez durante el embarazo. También hemos hablado anteriormente de la definición de diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Esta definición se dio hace muchos años, más o menos en el año 1964, ¿no? Entonces, ya tiene bastante tiempo que se está tratando de trabajar en este aspecto tan importante de la diabetes. ¿Es frecuente la diabetes gestacional en nuestro país? Sí es frecuente. ¿La diabetes es frecuente? ¿La diabetes tipo 2 es frecuente? Sí es frecuente. Está aumentando como está aumentando en el mundo. Más o menos es un 7% la diabetes tipo 2. ¿Y la diabetes gestacional está aumentando? Está aumentando. Y fíjense ustedes, la frecuencia, según los trabajos hechos en nuestra institución, es de más o menos un 15.8%. 15.8%. Las frecuencias de diabetes gestacional en el mundo, según el estudio APO, oscilan entre 9.3% y 25.5%. La nuestra se parece a la frecuencia de Canadá, a la frecuencia del Reino Unido, de Belfast, en el Reino Unido. Y está en la media de la población, de los estudios de prevalencia hechos por el estudio APO, que es el estudio más importante hecho últimamente en relación con la glicemia durante la gestación y los efectos indeseables de la hiperglicemia, cuáles son, por ejemplo, la macrosomía fetal, la admisión a UCI de los recién nacidos. Entonces sí es frecuente la diabetes gestacional. Hoy día vamos a ver el tratamiento. ¿Cómo hacer el tratamiento de la diabetes gestacional? El objetivo del tratamiento de la diabetes gestacional es un embarazo sin complicaciones y tener un hijo normal, sin riesgos futuros ni transmisión epigenética. Entonces nosotros cuando encontramos a una paciente con diabetes gestacional precozmente, tenemos que ser agresivos en el tratamiento. El tratamiento de inicio fundamentalmente siempre es dieta, pero también tenemos que controlar el desarrollo del producto, del feto, porque lo que esperamos es que ese niño nazca sin riesgos futuros de todo tipo, ni genéticos, ni malformaciones, ni problemas mentales que a veces estos niños pueden tener, emocionales, mentales, ni tampoco equivocarnos y hacer transmisión epigenética sin darnos cuenta, ¿no? En el momento que ese niño nace, por ejemplo, hipoxia o un problema del parto. Eso hay que evitar cuando estamos frente a la diabetes gestacional. Los beneficios del tratamiento están bien reconocidos. El estudio de Achois y Lando nos habla del beneficio del tratamiento utilizando el estilo de vida y, si es necesario, intervenciones con insulina, el uso de insulina. Este estudio obtuvo una reducción significativa de macrosomía, de bebés grandes para la edad gestacional, disminución de la distocia de hombro, de la preeclampsia y de los trastornos hipertensivos, que son generalmente las complicaciones que con más frecuencia vemos en relación con el hijo de la madre diabética y con la misma mamá. En ALAT, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, hicimos una declaración hace algunos años, en el 2007, que es algo que en realidad se cumple siempre y siempre se actualiza, que dice: las diabéticas pregestacionales, el éxito en el tratamiento está en que deben estar bien controladas desde el punto de vista metabólico, desde antes del embarazo, y permanecer así durante todo el desarrollo del embarazo. Pero el éxito del control en la diabética gestacional, el peligro radica en desestimarlas, es decir, ignorarlas,
No acordarse lo que les he mencionado de que todo embarazo es potencialmente diabetogénico, que en todo embarazo debemos de buscar diabetes gestacional, debemos descartar diabetes gestacional. En una anterior ponencia les he hablado de los factores de riesgo de la diabetes gestacional. Entonces el peligro radica en desestimarlas y no diagnosticarlas. Eso es realmente un problema si es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo lograr un embarazo con éxito en una paciente con diabetes? Tenemos que tener en cuenta la educación de la gestante. Eso es la piedra angular, la piedra filosofal. Es lo más importante. Enseñarles automonitoreo a las gestantes. Enseñarles cómo deben alimentarse. Enseñarles que sí pueden hacer ejercicio, siempre y cuando no haya una contraindicación como amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, placenta previa. Enseñarles, si es que lo necesitaran, el uso de la insulina y darles apoyo psicológico. Estar al lado de ellas todo el tiempo y darles esperanza de que el problema se puede controlar. Y al controlarlo va a ser un éxito su embarazo y va a tener un niño sano, si es que controla su embarazo como debe ser. Como lo dije también anteriormente en otra ponencia, la gestante con diabetes son de las pacientes más cumplidas para su tratamiento. Es absolutamente agradable y reconfortante ver cómo colabora con su médico para el control de su embarazo. Son minuciosas, las que saben escribir, hacen uso de su cuadernito, nos traen el reporte que ellas mismas hacen cada vez que vienen a control. Y como me dijo una de ellas, doctora, si yo tuviera que irme caminando hasta la luna para que mi bebé nazca sano, yo me voy a ir caminando. Entonces eso les grafica el entusiasmo que tienen ellas para que las cosas salgan bien, como cualquier madre. Entonces, durante el control prenatal, se deberá motivar a las gestantes para adoptar estilos de vida saludables y sobre todo sostenibles. No tenemos que el estilo de vida va a ser un estilo de vida jalado de los pelos. No las vamos a obligar a comprar alimentos que ellas no pueden comprar ni que están al alcance de su bolsillo. Tenemos que ponernos al nivel de su situación económica y de cómo viven, pero aconsejarlas qué es lo que deben de comer y cómo deben de comer. Lo ideal es el control conjunto en un servicio especializado de diabetes y embarazo. O sea, lo ideal es crear un servicio de diabetes y embarazo, en donde trabaje el ginecobstetra y el endocrinólogo, y la nutricionista, y el psicólogo, y el interno, y el residente, la enfermera, la obstetriz, y todo el mundo hable el mismo idioma. Es decir, todo el mundo sepa en cualquier momento educar a la gestante sobre lo que tiene que hacer en relación a la insulina, a la alimentación. Eso se llama hablar el mismo idioma. El seguimiento debe ser con control ambulatorio, ¿no? Por parte del control diabetológico, debe ser cada 15 días, hasta la semana 32. Cada 7 días después de las 32 semanas, siempre y cuando no hayan intercurrencias que hagan necesario controles más frecuentes. O sea, después de las 32 semanas, cada semanal. El control obstétrico. El control obstétrico debería ser cada 21 días hasta las 28 semanas. Desde las 28 semanas, cada 15 días, hasta las semanas 32. Y desde las 32 semanas, semanal, hasta el ingreso al hospital. Entonces, no nos podemos... Miren, desde las 32 semanas a las 32 semanas es ya imperdonable que nosotros digamos a la paciente, señora, venga usted cuando tenga sus dolores.
porque pueden suceder muchos problemas en las últimas semanas del embarazo de la gestante. Hay riesgo de óbito fetal, se ovitean, se muere el bebé. Hay riesgo de que pierdan a su bebé, sobre todo si están lejos del lugar donde ellas se atienden. Entonces, debemos de controlarla y de controlarlas de una manera cercana. Educación. ¿Por qué tenemos que educar a la gestante? Para lograr la aceptación de la enfermedad y modificar hábitos con la finalidad de alcanzar un adecuado control metabólico. Ese debe ser nuestro objetivo. Hacia ello debemos de ir, que logren la aceptación de su enfermedad, modificar hábitos. La educación debe dirigirse a la importancia del control metabólico, incidir que es importante el control metabólico, para evitar complicaciones materno-fetales neonatales. Entonces, ellas deben de saber que es importante el control metabólico. La alimentación debe ser una alimentación adecuada. Tenemos que enseñarle técnicas de automonitoreo glicémico y cetonúrico. ¿Cómo se las enseñamos? En aquellas que pueden recibir un glucómetro, enseñarles cómo deben, darles esa alternativa. Si pueden ellas comprar un glucómetro o si la institución de salud les puede proveer de un glucómetro, enseñarles a usar el glucómetro para que ellas se controlen su glucosa. Enseñarles las técnicas de inyección de insulina para aquellas pacientes usuarias, pero también al enseñarles las técnicas de inyección de insulina, tenemos que tener en cuenta que tenemos que enseñarles cómo son las reacciones de hipoglicemia, para que ellas mismas se den cuenta en los momentos que pueden tener hipoglicemia y cómo reaccionar cuando tienen hipoglicemia, porque tan dañina para el feto es la hiperglicemia como la hipoglicemia. Se ha demostrado malformaciones congénitas relacionadas con la hipoglicemia también, especialmente en las semanas iniciales, en el primer trimestre, segundo trimestre de la gestación. Educarlas, sobre todo decirles sobre la posibilidad de desarrollar diabetes en el futuro y cómo intentar prevenir o al menos retardar su aparición, incluyendo la diabetes gestacional en otros embarazos. ¿A qué me refiero con esto? Toda diabética gestacional, si bien la definición de diabetes gestacional es la diabetes que aparece por primera vez durante la gestación y desaparece generalmente tras el parto, hay un porcentaje de gestantes que pueden quedarse diabéticas después que dan a luz. Entonces tenemos que citarlas en el postpartum, después de las 4 a 6 semanas postpartum, para hacerles una tolerancia oral a la glucosa. La diabetes gestacional no termina con el parto. Tenemos que controlarlas. Y no solamente después el control a las 4 o 6 semanas, sino ya esa señora hay que controlarla incluso de por vida, porque tiene el riesgo de volver a ser diabetes gestacional en otro embarazo, en un embarazo futuro. O tiene el riesgo, según los estudios que se han visto últimamente, a los 5 años de hacer diabetes franca, o sea, hacer un diabetes mellitus tipo 2. Entonces vemos que la diabetes gestacional es una excelente oportunidad para evaluar a la gestante y de alguna manera, si es posible, prevenir la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en esa mujer en el futuro. Y de esa manera podríamos disminuir la frecuencia de diabetes en nuestro país. La educación tiene que ser personalizada, considerarse cada caso en particular, respetando en lo posible hábitos y medios económicos, como les decía anteriormente. Entonces, el tener clubes de diabéticas no es suficiente. Cada paciente tiene que tener una entrevista personalizada con su nutricionista, con su médico, con su ginecobstetra, con su psicólogo, para saber qué está pasando con esa paciente. Y de repente
solucionarles, darle respuesta a sus inquietudes y de repente a sus gustos alimenticios, cambiarle los hábitos, tratar de que cambien de una u otra manera en cómo están actuando, cómo están viviendo, porque en ese cambio probablemente va a haber una mejoría de su salud. En cuanto a la ganancia de peso recomendada, la ganancia de peso adecuada durante la gestación depende del peso con el cual la paciente comienza la gestación. No es conveniente el descenso de peso durante el embarazo, ni siquiera en las mujeres obesas. Y más o menos la ganancia de peso es si es una mujer con normopeso, ¿no? La ganancia de peso debe ser máximo de, si está con sobrepeso, máximo debe ganar 7 kilos. Y en las obesas no debería de ganar más de 7 kilos. En el sobrepeso, pues de repente son 7 kilos, 8 kilos. En las obesas no más de 7 kilos. Ahí sí tenemos que ser categóricos. ¿Qué observaciones tenemos que hacer al respecto de esto? Que la mayoría de las gestantes generalmente bajan de peso en el primer trimestre del embarazo, a veces por las náuseas, algunas tienen hiperemesis gravídica. Entonces, si bajan de peso en el primer trimestre del embarazo y nosotros encontramos, nos llega una gestante a la semana 18, 20, que ha subido 5 kilos de peso y ya vemos que es una pacientita que ha tenido sobrepeso al inicio del embarazo o tiene obesidad al inicio del embarazo, ojo, ahí tenemos que preocuparnos, porque ya nuestra paciente está ganando mucho peso al inicio del embarazo y sabemos por experiencia que la gestante gana más peso al final del embarazo, en el segundo y tercer trimestre gana más peso. Entonces imagínense si ya en el primer trimestre, en el segundo trimestre ya ha ganado pues 7 kilos, 8 kilos, como a veces sucede, esa pacientita tiene muy mal pronóstico en relación con el peso y puede complicarse, por ejemplo, lo que hemos visto, se complica con preeclampsia. A veces estas señoras se complican con preeclampsia. Entonces, el control del peso debe ser, es muy importante. La dieta debe distribuirse fraccionadamente. Desayuno, almuerzo y cena y pequeños snacks a media mañana, a media tarde y antes de acostarse. ¿Por qué son importantes darles snack antes de acostarse? Porque sobre todo cuando la señora tiene muchas horas que está en ayuno, ese bebito necesita alimento para crecer y está pidiendo, el pasaje de glucosa es constante al cerebro del feto. Y si una mamá pasa muchas horas en ayuno, la mamá comienza a hacer uso de sus reservas de su cuerpo. ¿Qué es lo que se ha visto, por ejemplo, en la gestante que pasa muchas horas en ayuno, en la gestante diabética que hace cetosis? Se ha visto que el hijo de la madre que presentó cetosis diabética tiene disminución del cociente intelectual cuando lo evalúan alrededor de los 5 o 7 años. Entonces, si nosotros no alimentamos adecuadamente a la gestante, esto se puede relacionar con el nivel intelectual de los bebés en el futuro. En la adolescente hay que aumentar las proteínas. En las pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, no se reducirá el aporte de sodio. El mínimo de calorías recomendado es de 1800 calorías por día. Si ustedes le bajan ya las calorías por debajo de 1500, ya tienen el riesgo de que esas gestantes desarrollen cetosis. La ingesta de 1 a 3 comidas de pescado por semana antes de la semana 22 reduce el parto pretérmino. Esa es de las pocas intervenciones que se conocen, ¿no? Que pueden mejorar la alimentación de una gestante y que tienen una relación directa con el crecimiento y el desarrollo y la inteligencia del feto. Entonces hay que comer pescado. Pero hay que tener pues cuidado también con qué tipo de pescado comen, ¿no? Es mejor comer el pescado que es de mar adentro, porque se ha relacionado pues en las bahías a los pescados con el mercurio, con tóxicos, que son muy dañinos para el cerebro fetal, ¿no? Sin embargo, los pescados de mar adentro
Son ricos en ácidos grasos esenciales para el desarrollo del cerebrito perfecto. ¿Y qué tipo de pescado también es el apropiado? Los pescaditos oscuros. En el norte de nuestro país tenemos la suerte de tener estos pescados. Tenemos cachema, jurel, ¿no? Tenemos sardinas también, ¿no? Que son buenos para la alimentación de la gestante y son buenos para la alimentación del feto. No necesitamos pescados caros, podemos hacer uso de pescados que están al alcance de la economía de la gestante. Pero también tenemos que enseñarles cómo comer el pescado. El pescado no debe comerse frito por la cantidad de calorías de la fritura, de los aceites. Es conveniente comerlo en sudadito, ¿no? En ceviche, por ejemplo. Si es pescado de mar adentro, son pescados más sanos, entonces. Insulina. Si después de 7 días con un plan de alimentación no alcanzan los objetivos glicémicos en el 80% de los controles, de sus controles de glucosa, nosotros podemos utilizar insulina. Lo primero que hacemos es darle dieta, pero si no se controla con la dieta, hay que usar insulina. Hay que practicar perfiles glicémicos. ¿Qué significa perfiles glicémicos? Antes del desayuno, 2 horas después del desayuno, antes del almuerzo, 2 horas después del almuerzo, antes de la cena, 2 horas después de la cena y al acostarse. Estos controles, cuando están en hospital, se pueden hacer con glicemia en sangre. Pero si nosotros, la paciente está ambulatoriamente en su casa, podemos utilizar un glucómetro y le hacemos el estudio con hemoglucotest. Y con eso nosotros nos damos cuenta de cómo está la glicemia en las 24 horas para tomar una decisión diagnóstica. El ejercicio. Los ejercicios deben ser sin presión sobre la mitad inferior del cuerpo. Evitar contracciones uterinas, sin causar estrés fetal. Entonces, la gestante puede caminar, puede incluso correr despacito, sin hacer mucho ejercicio, ¿no? mucho esfuerzo. Si es que no, ya les he dicho, si no tiene un problema de amenaza de aborto, si no tiene un problema de amenaza de parto pretérmino, por ejemplo. ¿Qué insulinas podemos usar? Tenemos las insulinas humanas, la ERGO regular y la NPH, en la mayoría de pacientes. ¿Dónde encontramos estas insulinas? Están en todos los establecimientos de salud. Tenemos insulina NPH y tenemos insulina regular. Pero podemos también usar análogos de acción rápida, corta, que son la Lispro y la Spart. Están aceptadas por la FDA, se pueden usar en el embarazo. O análogos de acción larga, como la insulina de Temir, que la tenemos en institución, la tenemos acá. Particularmente para mí me resulta muy útil esas insulinas que vienen precargadas, como la de Temir o Levemir. ¿Por qué? Porque la paciente misma puede accionar, vienen en unos lapiceros, entonces acciona el lapicero y lleve la cantidad de unidades que tiene que colocarse y ella misma se la coloca. Habíamos dicho que tenemos que enseñarle el automonitoreo a la gestante y tenemos que enseñarle autonomía. Ella tiene que aprender a usar su insulina. Ella no puede depender de nadie. Ella solita se va a controlar. Ella va a controlar el crecimiento de su bebé, el movimiento de su bebé. O sea, va a ser un apoyo muy grande para el médico que está controlando el embarazo. Hay que tener cuidado en las pacientes con diabetes de tipo 1 que siempre pueden tener tendencia a la hipoglicemia. ¿Qué esquemas usar de uso de la insulina? El basal bolo, y hasta pueden ser 3 a 4 o más inyecciones al día. ¿Qué significa basal bolo? Basal bolo es que le damos una insulina de acción larga, ¿no? Como el de Temir, o de acción intermedia, como el NPH. El NPH, ¿no? Que 12 horas más o menos de acción. El de Temir, más o menos 24 horas de acción.
es un análogo de 24 horas. La NPH tenemos que usarla con jeringas de insulina. Entonces tenemos que darle jeringas de insulina a la gestante y también agujas para que se coloque la insulina. Y ella misma tiene que cargar su insulina, la cantidad de unidades que le estamos indicando. A veces pueden haber problemas para cargar la insulina, se pueden confundir las gestantes, sobre todo si no tienen un nivel educativo que les permita hacer esto. Entonces ahí podemos tener a veces problemas, porque pueden haber hipoglicemias, o no puede estarse cargando la suficiente cantidad de insulina que necesita la gestante, que de alguna manera lo podríamos evitar con estos lapiceros, ¿no? que de esta insulina de tipo Detemir, que ya viene precargada, ¿no? Que ya la paciente lo que hace es buscar las unidades en el lapicero que se tiene que colocar, se coloca su agujita y se coloca directamente su insulina. Eso es mucho más adecuado. Este esquema en realidad para la próxima lo voy a sacar porque no les pido a las gestantes, esta es una mujer no embarazada. En las embarazadas no me gusta que se coloquen la insulina en la barriguita, sino que se la coloquen en los muslos. ¿Por qué? Porque si después debemos trabajar de manera interdisciplinaria y si de repente nuestros colegas ginecobstetras tienen que operar y hacer una cesárea, no sería adecuada de que la piel del abdomen esté inflamada o haya tenido algún problema. Entonces por eso es mejor que se coloque la insulina en los muslos o en los bracitos. Y en los sitios donde hay bombas de infusión continua de insulina, utilizar las bombas de infusión continua de insulina. Nosotros no tenemos para pacientes ambulatorias bombas de infusión continua. En otros países, como en Estados Unidos, se utilizan bombas de infusión continua. Esto permite tener un monitoreo más estricto de la glicemia y, por lo tanto, asegura un mejor crecimiento y desarrollo del bebé. ¿Cómo iniciar el tratamiento? 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso actual el día de insulina NPH o con insulinas prandiales, regular o análogos ultrarrápidos, con un esquema personalizado en base a los automonitoreos glicémicos. En términos generales, así, a grandes rasgos, 2/3 de insulina intermedia por la mañana y 1/3 por la noche, con refuerzos de insulina corriente antes del desayuno, almuerzo y cena, o refuerzos de insulinas prandiales con análogos ultra rápidos antes del desayuno, almuerzo y cena. Eso se llama esquema basal-bolo. Basal es la insulina de 24 horas, bolo es la insulinas prandiales, rápidas o ultra rápidas. Eso es válido para todas nuestras gestantes. La técnica entonces es de basal-bolo. ¿Y por qué incido en esto? Ya después les voy a decir. No debe usarse escala móvil de insulina. No debe usarse escala móvil de insulina. La escala móvil de insulina fue una escala utilizada mucho hace años, pero incluso en personas no gestantes ya no debían utilizarse. ¿Por qué? Pero sobre todo, ¿por qué no usarla en la gestante? Porque nos puede llevar a la hipoglicemia. Lo que tenemos es que interpretar las glicemias, en qué momento se las está tomando la paciente. De repente se la ha tomado 1 hora después de comer o 2 horas después de almorzar, ¿no? Y nosotros frente a esa y tenemos más bien que ir graduando y tenemos que aumentar la insulina prandial y no colocar insulina de acción rápida en ese momento, sino la prandial antes de la siguiente comida. En este caso. ¿Por qué? Porque vamos a asegurar que va a recibir alimento la señora. Entonces podríamos, si nosotros seguimos con escala móvil de insulina, podemos llevar a las gestantes a la hipoglicemia. Eso es en concreto, hay que tener cuidado. En las gestantes de manera especial, técnica basal-bolo. Hipoglicemiantes orales. Se ha hablado mucho del uso de la metformina. Incluso la Escuela Americana de Obstetricia ha estado usando metformina.
Pero ¿en quién se puede usar? En pacientes con insulinoresistencia marcada, que hayan o no presentado abortos espontáneos previos. Se puede continuar con metformina, previo acuerdo con la paciente y firma de su consentimiento informado. ¿Y qué tipo de pacientes son esos generalmente? Pacientes que han tenido ovario poliquístico, por ejemplo, que usaron metformina antes del embarazo, que tenían infertilidad, utilizaron metformina y que se logró ovulación con el uso de metformina, además de repente de otras medicinas. Pero hay que conversar con la gestante y advertirle, ¿no?, que se va a seguir con el uso de la metformina. Tenemos que elaborar material educativo. Nosotros tenemos, por ejemplo, material educativo sobre el uso sobre lo que es la diabetes, ¿no? Tenemos que educarlas, ellas tienen que leer, ¿no? No son autómatas, no son zombies. Tenemos que respetar al ser humano con quien estamos, por eso tenemos que conversar mucho. Eso no se puede conversar en 10 minutos. Deberíamos tener una consulta especial solamente para educarlas o tener un programa educativo en donde se les eduque las veces que necesiten, que se les expliquen su enfermedad. Y también darle un esquema de cómo tendría que comer una gestante diabética y en realidad cómo debe comer cualquier gestante. Desterrar mitos sobre la alimentación y tener ya modelos esquemáticos de cómo deben de comer y adecuarnos a sus gustos. Por ejemplo, nosotros les conversamos que no es conveniente que tomen agua de quinoa. Primero, porque el agua de quinoa a veces tiene azúcar, generalmente tiene azúcar, o el agua de soya tiene azúcar. Entonces, si quieren tomar quinoa o quieren comer soya, la quinoa que la comen como guiso, ¿no?, a la hora del almuerzo, o como ensalada. O si quieren en el desayuno también comer quinoa, la pueden comer como una ensaladita, qué rico, de quinoa, en vez de comer pan, por ejemplo, va a ser más nutritivo. Pero no agua de quinoa. ¿Cuál va a ser el valor nutritivo de tomar un vaso de agua donde han hervido la quinoa? Va a tener los oligoelementos. Pero el valor nutritivo, nutricional de las proteínas que tiene ese rico elemento es mejor, entonces, por ejemplo, como guiso. Entonces, no vamos a ir contra las costumbres alimenticias, sino vamos a regular y vamos a educarlas cómo tienen que comer mejor. Hay que recordar que el 80% de las muertes fetales súbitas en diabetes gestacional ocurren después de las 24 semanas de gestación. Sin causa aparente a veces, sean o no macrosómicos. Por eso les digo el tremendo peligro que significa decirle a la gestante que se vaya a su casa y que espere los dolores de parto. Y alrededor del 94 al 96% de las diabetes gestacionales revierten luego del nacimiento. O sea, revierten, ya se quedan sin diabetes. Pero van a ver ustedes pues que hay un 4 a 6% que pueden quedarse diabéticas. Y esas pacientitas, ¿quién las va a controlar si quien sabe que tuvieron diabetes gestacional fuimos nosotros? ¿Quién las va a proteger? ¿Quién las va a ayudar? ¿Quién va a evitar de que se complique? Por eso es que hacemos la reclasificación posparto. Por eso las citamos, ¿no?, a las 4 a 6 semanas en el posparto. Otro aspecto importante. Si la gestante ha estado recibiendo insulina, hay que suspender la insulina en el posparto. ¿Por qué? Porque cuando ya sale la placenta, ¿no?, cuando da luz la gestante, cuando se produce el parto, sale la placenta. Y la placenta, en cierto modo, es la que ha ayudado a tener la resistencia a la insulina incrementada más de lo normal en el embarazo debido a las hormonas placentarias, a la lactógeno placentaria, a los estrógenos y todo ese aspecto. Entonces, sale la placenta, hay que suspender la insulina. Suspendan la insulina, controlen a su gestante, a su puérpera, porque puede hacer hipoglicemias. Y además, porque si han sido cesareadas,
están en recuperación y no comen. Entonces imagínense ustedes si encima le ponen insulina, hacen hipoglicemia, se les puede morir su puérpera. Cuidados postnatales. Aconsejar que un nuevo embarazo deberá ser planificado en consulta de control preconcepcional. Sí, podemos tener casos raros, pero hay hiperglicemia en el puerperio. O sea, puede debutar una diabetes mellitus en el puerperio. Todo es posible en la medicina. Por eso el tratamiento en diabetes es personalizado. No se utilizarán hipoglicemiantes orales durante la lactancia y se realizará el cálculo de la dosis de insulina si fuera esto necesario. O sea, si aparece una diabetes en el puerperio, ¿qué se tiene que usar? Insulina. Poco a poco, pequeñas dosis. Eso es diferente si aparece una diabetes. Podríamos utilizar metformina. Se ve esa posibilidad de que podríamos utilizar metformina, ¿no? Si es que no tenemos la posibilidad de hacer el control de la puérpera, ¿no? Es hasta cierto modo práctico utilizar la metformina, pero regulando también su uso y haciendo los controles de glicemia adecuados. Anticoncepción. Lo ideal son los dispositivos intrauterinos o compuestos orales con bajas dosis de estrógeno y, si es necesario, la esterilización quirúrgica si se estima aconsejable. Es decir, si ya la señora con diabetes tipo 1, por ejemplo, ha tenido 2 niños, ya no va a seguir ella pues gestando con el riesgo que esto significa, ¿no? Si es diabética tipo 2, también tenemos que ver. Lo aconsejable son 2 bebés. Si es diabética gestacional, sí puede gestar las veces que quiere. Pero para eso tenemos que reclasificarla pues, en el posparto y saber que no se ha vuelto diabética franca ya, que tiene una diabetes tipo 2. Entonces se realizará la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 8 semanas, de 8 en adelante, ¿no? 4, 6, 8 semanas, a los 2 meses posparto. Si la señora se va a ir de viaje a provincia, a las 6 semanas, 4 a 6 semanas. Reclasificación, entonces, en toda paciente que normaliza su metabolismo luego de terminar el embarazo se recomienda tratar de alcanzar su peso ideal, que haga ejercicios, que camine, que tenga una alimentación adecuada, evitar medicamentos que puedan alterar su metabolismo, tal como corticoides, anticonceptivos de depósito, la Depo-Provera. Entonces, una paciente con diabetes gestacional no es conveniente ponerle Depo-Provera. Una paciente diabética no es conveniente ponerle Depo-Provera, ni tampoco anticonceptivos mensuales. Porque eso puede alterar su metabolismo de los hidratos de carbono. Y repetir la tolerancia a la glucosa cada 2 a 3 años. O sea, tiene que seguir en control. Decirle, señora, bueno, su tolerancia resultó normal, pero por favor vaya usted a su médico de repente cada año, cada 2 años a lo máximo, ¿no? Sobre todo si aumenta mucho de peso después. Pero lo ideal es que no aumente de peso. Lo ideal es que tengan un peso adecuado. O sea, un peso... ¿Cuál es el peso adecuado? La talla menos 100. Mide 1,60 m. Quítenle 100, queda 60 kilos. Ya hasta 60 kilos puede pesar. 1,60 m hasta 60 kilos. Mide 1,50 m. Quítele a 1,50 m 100. ¿Cuánto queda? 50 kilos. En términos generales. Hay una recomendación de prevención primaria dada por nuestro país, Argentina, nuestros vecinos Argentina, y dice: las embarazadas con obesidad y que presentan glicemia en ayunas mayor de 85 son pacientes de riesgo y deben tener un seguimiento con plan de alimentación y actividad física, sin intervención farmacológica, con el fin de prevenir la diabetes gestacional. Esto es si tenemos una gestante
¿no? En el primer trimestre si tiene una glicemia mayor de 85, que no es 92 o más que se usa como criterio diagnóstico, sino más de 85. Y si son obesas, esas pacientes deben de entrar en el embarazo en un programa de control del peso, ¿no? De seguimiento. Hay que seguirlas y evitar que hagan diabetes gestacional. Yo aquí en realidad les estoy poniendo si podemos prevenir la diabetes mellitus tipo 2 en el futuro. Sí. ¿Cómo? A través del mismo embarazo, evitando que aparezca la diabetes gestacional, porque el riesgo de hacer diabetes tipo 2 está allí, y con los controles de glicemia desde el inicio de la gestación. Y esto es lo que dice el ADA en la Asociación de Diabetes Americana en el año 2009, ahorita, ¿no? Dice, las mujeres con historia de diabetes gestacional, quienes presentan prediabetes, o sea, presentan glicemias en ayuno, entre 100 y menos de 126, de 100 a 125, deben recibir intervenciones de cambios de estilo de vida o uso de metformina para evitar la diabetes. Esa es una recomendación de tipo A. O sea, es una recomendación fuerte que además contiene evidencias, como en el sistema GRI, como para poder nosotros decir que esto debemos hacer, ni vuelta a quedar. O sea, ni vuelta a quedar que tenemos que hacer eso. Y entonces, si ni vuelta a quedar y tenemos que hacer, tenemos que reclasificar a las gestantes con diabetes gestacional. Tenemos que seguir a las gestantes que tuvieron diabetes gestacional. Y pongámonos la mano en el pecho. ¿Cuánto de nuestros sistemas siguen a las gestantes que tuvieron diabetes gestacional? Si ni siquiera la buscamos en el embarazo a veces, si ni siquiera la sospechamos en el embarazo. Y sin embargo ya tenemos una recomendación de la Asociación de Diabetes Americana que dice que las mujeres con historia de diabetes gestacional, quienes presentan prediabetes, postgestacionalmente estamos hablando, o sea, después que dan a luz, deben recibir intervenciones de cambio de estilos de vida o uso de metformina para evitar la diabetes. La diabetes, ¿a qué se refiere eso? La diabetes franca, la diabetes de tipo 2 en el futuro, que es una manera de prevenir la aparición de diabetes en el mundo. Y el ADA dice esto también, ¿no? Las mujeres con diabetes preexistente, quien deberían ser manejados en un sitio, en una unidad de diabetes y embarazo, con un endocrinólogo, con especialistas en medicina materno-fetal, dietistas, educadores de diabetes, en la medida de lo posible. ¿Qué tipo de recomendación es esta? Recomendación de tipo B. De tipo B, o sea, es casi A. Y sin embargo, ¿cuántos la cumplimos? ¿Quiénes hacen estos programas de diabetes y embarazo? Aún ginecostetricia no llega a entender, y a veces es reacio, de repente porque la educación aún no ha calado como debe ser en relación con la prevención de esta patología. Los cambios de estilo de vida son un componente esencial en el manejo de la diabetes gestacional y pueden ser suficientes para el tratamiento de muchas gestantes. Las medicinas deben de darse si son necesarias para cumplir con las metas de control glicémico. Es una evidencia de tipo A. Entonces, el cambio de estilo de vida, ¿no? El cambio de estilo de vida es la alimentación, el ejercicio en la medida de lo posible. Insulina es el medicamento preferible para tratar la hiperglicemia y la diabetes gestacional, porque no cruza la placenta, ¿no? Sobre todo los análogos y las insulinas de tipo humano, ¿no? Ya no se usan otras insulinas, sino se utilizan las insulinas puras. La metformina y la gilburida no deberían de usarse como un agente de primera línea, porque ambas cruzan la placenta hacia el feto. Y todos los hipoglicemiantes orales,
no se sabe aún los efectos a largo plazo, incluida la metformina. Esto lo dice el ADA, el ADA de 2019, que sacó su publicación a principios de año, porque se ha estado utilizando la metformina muy libremente en el embarazo, pero hay que mirar todo esto. Ya les he dicho que si la paciente ha tenido ovario poliquístico, puede seguir usando y ha usado la metformina antes del embarazo, puede usarla, pero llegada a la semana 20, 22 del embarazo, es conveniente retirarla, ya cuando... ¿Por qué es de la semana 20 y 22? Porque ya la placenta está formada, porque ya la placenta es la que está asumiendo el control del embarazo, ¿no? La placenta se forma alrededor de la semana 12 a 14. Entonces, en el desarrollo del embarazo, antes de la implantación, no sé quién se encarga de la ovulación, es el cerebro de la mujer. Que esté bien todo su sistema hormonal, que esté bien su eje hipotálamo, hipófiso, ovárico o gonadal. Entonces la mujer ovula. Una vez que la mujer ovula y se junta el óvulo con el espermatozoide y se forma el huevo va y se implanta en el endometrio. A partir que se implanta el huevo en el endometrio, ¿quién se encarga de mantener ese proceso? Es el ovario de esa gestante. Ahí comienza a trabajar el ovario de esa gestante produciendo progesterona, por ejemplo, ¿no? Que permite la anidación de ese huevito. Hay fenómenos autoinmunes, una serie de fenómenos hormonales, pero es el ovario de la gestante. Entonces, que el ovario, y a veces el ovario de la gestante tiene problemas, tiene enfermedades endocrinas, tiene diabetes, tiene hipotiroidismo, tiene hiperprolactinemia, por ejemplo, y la señora tiene amenaza de aborto por eso. Pero es porque está viendo de repente algún tipo de problema. Pero después que se forma la placenta, de la semana 10 a 12 de la gestación, ¿quién se encarga del mantenimiento del embarazo? Es la placenta. Entonces la placenta, que es quizás la glándula endocrina más bella y más completa y más importante y más interesante de todo el sistema hormonal, que es la que se encarga del mantenimiento del embarazo. La placenta, entonces, si estamos utilizando metformina, podríamos utilizarlo hacia la semana más o menos 20 del embarazo y ahí ya con cuidado ir retirando la metformina. Y la metformina dice, cuando se usa para tratar el ovario poliquístico e inducir ovulación, debería descontinuarse una vez que el embarazo ha sido confirmado. Eso es evidencia de tipo A. Pero bueno, si existe la duda y ustedes tienen temor de que la paciente aborte, pueden máximo utilizarla hacia la semana 20, ¿no? Y con permiso de la gestante, diciéndole, señora, no, voy a tener después que descontinuar, o descontinuarla lo más pronto posible. Eso nos dice el ADA, la Asociación de Diabetes Americana. ¿En qué estamos en diabetes gestacional en institución? Es el trabajo de prevalencia y factores de riesgo de diabetes gestacional en nuestra institución, que ya he mencionado la frecuencia que tenemos, ¿no? De más o menos un 16% de prevalencia de diabetes gestacional, que es bien alta, porque antes teníamos una prevalencia más o menos de 4 a 6% de diabetes gestacional. Y lo importante es que son fuertes factores de riesgo de diabetes gestacional en nuestra institución y probablemente en el país son la obesidad y la depresión. Hemos encontrado que la depresión es un factor de riesgo de diabetes gestacional, ¿no? Y por ahí vamos viendo de que de repente el estado emocional y la enfermedad mental son factores de riesgo muy importantes que están íntimamente relacionadas con el desarrollo del embarazo. Y volvemos a lo que les dije al inicio, el éxito en el manejo de la embarazada con diabetes, ¿no? En la diabética pregestacional, deben estar bien controladas desde el punto de vista metabólico, desde antes de la concepción, y permanecer así durante la evolución del embarazo. Y en las diabéticas gestacionales, el peligro radica en desestimarlas y no diagnosticarlas, en no tener en cuenta que toda gestante tiene el riesgo de que puede desarrollar diabetes gestacional si tiene factores de riesgo, que ya los hemos visto
en una clase anterior, ¿no? Entre los cuales está la obesidad, diabéticos, los familiares diabéticos en primer grado, papá, mamá. Por eso tenemos que hacer la historia clínica y por eso preguntamos, ¿no? Papá diabetes, ¿qué enfermedad tiene su papá? ¿Qué enfermedad tiene su mamá? Nos van a decir de repente diabetes. Entonces, esas pacientes tenemos que hacerles una tolerancia a la glucosa desde el primer trimestre del embarazo. No tenemos que esperar al segundo trimestre, como dicen lo clásico para diabetes gestacional. Muchas gracias. ¿El recién nacido de madre diabética tiene riesgo de nacer con diabetes? El recién nacido de madre diabética tiene el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. O sea, tiene el riesgo de tener sobrepeso, obesidad y desarrollar diabetes. Entonces, lo que tenemos que hacer es no ayudar a la epigenética, es decir, a todos los factores ambientales para facilitar que ese niño tenga sobrepeso, obesidad y luego se vuelva obeso y diabético. ¿En quiénes vemos sobre todo esto? ¿En quiénes vemos? Y es palpable, así, bien interesante, pero es que tenemos que observar. La medicina es observación. Y si no vemos pacientes todos los días, como acá, que vemos todos los días pacientes hace más de 35 años, cerca de 40 años, entonces no vamos a poder tener una experiencia. El hijo de la madre diabética, cuando es macrosómico, es un bebé que se muere de hambre. Son unos gorditos que se desesperan por el alimento. Es muy probable que estos bebés tengan efectos de esa resistencia a la insulina que tiene todo embarazo, pero que en ellos está incrementado, porque de alguna manera por eso es que han hecho macrosomía fetal. Ustedes saben que el fenómeno de macrosomía fetal se da porque pasa la glucosa de la mamá al feto. Y esa glucosa que pasa de la mamá al feto incrementada y mal regulada en la diabetes gestacional, estimula el páncreas fetal. Y al estimular el páncreas fetal se condiciona hiperinsulinismo fetal. Y ese hiperinsulinismo fetal es el que condiciona el crecimiento del bebé, la macrosomía fetal. Pero junto con ese hiperinsulinismo fetal y esa macrosomía fetal, no solamente hay incremento de las células beta del páncreas de ese feto, o alteración de las células beta, sino se alteran las células alfa y las células delta, las células que producen glucagón, por ejemplo. Entonces ese bebé es un bebé que va a tener de repente hiperinsulinismo neonatal y que va a tener una capacidad de modular su glucosa que no es como otro bebé, porque de repente sus células productoras de glucagón no están adecuadamente producidas, no están actuando como debe ser. Por eso es que al bebé macrosómico, ¿dónde lo llevan? Lo llevan a observación, porque ese bebé tiene riesgo de hacer hipoglicemia neonatal, por ejemplo. Y si es un bebé con bajo peso al nacer, con mayor razón. Y si es un bebé que tiene un peso normal, también hay que observar, Sobre todo si la mamá ha tenido, pues por el fenómeno que le digo, la de una diabetes gestacional, De Redmi, experiencia con insulina garglina.
La insulina garglina y glicina. La insulina garglina es bueno, el Alantus, Toujeo. No está aprobado por la FDA todavía. De repente en estudios posteriores se va a aprobar. ¿Qué hacer o sospechar en una gestante con cero, grande, ¿qué? Y exámenes normales de tolerancia y hemoglobina? No entiendo. ¿Qué hacer o sospechar en una gestante con cero, grande? Y exámenes normales de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glico. ¿Se trataría como diabetes gestacional? No sé. No sé qué quiere decir aquí el señor. O sea, si la gestante... A ver, voy a tratar de explicar algo en relación... Pienso algo y algo me quieren decir con esto. La obesidad es un factor de riesgo de diabetes gestacional. Si ustedes le hacen a esa gestante una glicemia en el primer trimestre en ayunas, si es normal, por el simple hecho de ser obesa, debe de controlarse su alimentación, debe tener una alimentación sana para que no siga ganando mucho peso en el embarazo. O sea, de ahí, de todas maneras, alimentación, educarla en alimentación. Si en el segundo trimestre la tolerancia a la glucosa sale normal, pero es paciente obesa, ¿no? Siguen ustedes insistiendo en la alimentación, que debe ser alimentación sana. Y a esa misma gestante la pueden programar para una tolerancia en el tercer trimestre, si es obesa. Sobre todo, si es que ya les está dando algunos signos o síntomas, si les está comenzando a hacer aumento de la resistencia de las arterias uterinas, si ustedes están viendo que tiene un riesgo de preeclampsia, sobre todo ahí, entonces tienen que programarla, debieran de programarla para una tolerancia en el tercer trimestre. Ahí estarían ustedes haciendo una buena medicina. No van a estar pecando de exceso, porque todo exceso para una gestante es un bien que le están haciendo a esa gestante. De repente eso es lo que me ha querido mencionar ¿no? Me han querido mencionar. No sé si hay más preguntas. No sé, más preguntas. Bueno, gracias por su atención y en cualquier momento estamos llanos a contestar cualquier pregunta que hagan del interior del país al respecto del control de nuestras gestantes diabéticas. Hasta luego, gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.